7 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos a RPP, confianza y credibilidad por todos los medios a esta primera edición de la Rotativa del Aire. Buenos días a quienes se suman. Carlos Villarreal y Joana Castro los acompañamos. Antes de irnos a la pausa, nosotros les contábamos, y además es una de las preguntas que se están haciendo las personas que nos hacen, que nos siguen a través de los canales digitales, sobre todo en nuestra transmisión en directo en YouTube. Dicen ellos, tenemos nuevo ministro. ¿Qué va a suceder en esta cartera tan importante? ¿Qué retos tiene la persona que afronta el Ministerio del Interior? Y eso es precisamente lo que le vamos a preguntar al congresista de la República y miembro además de la Comisión de Defensa y Orden Interno, José Cueto. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Bienvenido. Congresista, quedan pocas horas en realidad, ¿no?, para que la mandataria Dina Boluarte nombre a la persona que va a asumir la cartera del Interior. Así que desde su perspectiva y además su experiencia, nosotros queríamos preguntarle qué tipo de características, credenciales y desafíos tiene que afrontar el nuevo ministro o ministra, también podría ser mujer, en este sector tan importante. Buenos días. Buenos días. Mira, yo me he cansado de ir repitiendo con las entrevistas que he tenido. El tema no es solo el Ministerio del Interior. Si no hay una reforma completa del Poder Judicial y el Ministerio Público, no vamos a caminar. Desgraciadamente, este tema de la lucha contra la criminalidad tiene que trabajarse coordinadamente entre los tres poderes. Y ya vemos, no de ahora, desde hace mucho tiempo, que sobre todo la Fiscalía viene enfrentándose directamente no solo al Ejecutivo y al Legislativo, sino inclusive internamente. No hay una solución en este momento. Yo no sé quién vaya a colocar a la señora Presidente, pero espero que por lo menos sea del sector, vale decir que sea un general en retiro que tenga ascendencia y liderazgo, y sobre todo que la Presidenta o el Consejo de Ministros le hagan caso para las soluciones radicales que tienen que darse. Estamos en una guerra, no estamos solamente en una lucha contra delincuentes. Congresista, buenos días. Buenos días, Carlos. En ese sentido, ¿cuáles son esos desafíos urgentes? ¿Cuáles son los principales retos que tiene el nuevo ministro, o tendría, mejor dicho, el nuevo ministro del Interior para afrontar la criminalidad? El primero es lograr convencer al Ejecutivo que tiene que hacer una reforma total del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ese es un tema que, si él quiere sacar adelante la lucha contra la criminalidad como político, tiene que convencer al Ejecutivo. El tema no es la policía viene trabajando. Todos los días yo recibo, y ustedes podrían verlo inclusive en las páginas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, todos los días se captura. Acaban de capturar a la mano derecha del famoso monstruo. Que no te extrañe que, así como han liberado hace un par de días a unos muchachos, dizque porque son jóvenes, no, pero son sicarios con armas incluidas, los siguen liberando. Entonces, esa rueda giratoria nefasta no permite, primero, que la policía siga trabajando como está haciendo. Y además de esta reforma de la que habla usted, ¿qué otros retos tendría que asumir? Ese es el principal. Sí, claro. Ese es el principal, no hay otro, porque el trabajo de la policía lo siguen haciendo, ¿no? Pero para usted, digamos... Independientemente, porque este no es un tema solo del Ministerio del Interior, acá entra el Ministro de Justicia, que hace 3 años, más de 3 años, no ha podido construir un solo penal alejado, donde se tenga que coordinar con las entidades de telecomunicaciones para que no haya señal, y deberían cortar la señal en los centros penitenciarios. Yo sé que esto es incómodo para la gente que vive alrededor, que de mí, si logran construir una cárcel, de cada 3, 4 años va a estar toda una población alrededor de la cárcel, cosa que no se debe permitir. Pero bueno. Pero, ministro, a ver, lo que usted nos dice entonces es que desde su punto de vista, con una reforma del Ministerio Público, ¿sí se podrían ver o sentir diferencias en cuanto a la delincuencia, casos de extorsión en nuestro país? Pues administrar justicia o los fiscales, si son 3 o 4 nomás los que deciden todo, y tienen a los auxiliares, no sé, ni me acuerdo cómo se llaman, a los que no son nombrados, no son titulares, los tienen provisionales, los tienen ahí ellos controlados, porque si no, no los ratifican.
O sea, tú no puedes tener una cuestión. Es como si yo como comandante tengo la decisión de un cambio u otro y no hacer una dirección general totalmente ajena a lo que sería en este caso un comandante buque. No es así. No es así. Mientras eso no cambie, va a ser no difícil, prácticamente imposible cambiar el sentido de la lucha contra la criminalidad. Congresista Cueto, el comandante general de la Policía Nacional dijo el viernes pasado que a su criterio la censura a Santibáñez podría perjudicar estrategias en la lucha contra el crimen organizado, contra la criminalidad. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Siempre y cuando va todo a depender de quién pongan el relevo. Va a depender siempre de quién pongan el relevo. Si no ponen una persona institucional, si no ponen una persona del sector, si ponen una persona que tiene, digamos, trae atrás una mochila de estos grupos que han, después de meses, coludido con la prensa, desgraciadamente, para agarrar de cuchimbola al ministro, y van a hacer lo mismo con el nuevo, pues obviamente, seguramente que el nuevo ministro se va a tener que dedicar más a defenderse que a ver el tema, que repito, es un tema técnico, más depende de la policía, pero el ministro es la cara. Y su opinión, además, congresista, respecto a las medidas que ha anunciado el Ejecutivo, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, el servicio policial obligatorio. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Si hubiéramos dejado el servicio militar obligatorio, que había en mi época, estoy hablando hace 40 años creo atrás, ¿no? Y se hubiera perfeccionado como hay en otros países, tal vez, pero un servicio militar obligatorio donde tú tienes que estar, o cualquier persona, tiene que estar buscando que a su hijo no lo metan. Entonces no es obligatorio, pues es un servicio militar dirigido. Y eso no funciona en ningún lugar del mundo. Hay países donde el servicio militar obligatorio es obligatorio, desde el hijo del presidente hasta el último muchacho que esté en la calle. Congresista, una última pregunta de mi parte. Ya que hablábamos de la censura al ministro Santibáñez, hay quienes plantean que se establezca un gabinete de consenso, un nuevo gabinete de consenso para salir de esta crisis que vivimos. ¿Usted comparte esta posición de buscar un gabinete de consenso? Bueno, es lo que te estaba diciendo al inicio, ¿no? Si el ministro nuevo no logra lo que el ministro anterior no logró, de convencer al Ejecutivo, llámese el Consejo de Ministros, para que haya una reforma, y lo digo del Ejecutivo porque tiene que haber recursos para poder nombrar a estos jueces, hacer que la JNJ funcione como debería funcionar, se necesitan recursos, y ahí entra el Ministerio de Economía. Así como te hablaba del Ministerio de Justicia con el tema de los penales, así como te hablo del resto de ministerios que hagan el soporte, pero el soporte político para poderlo llevar. Si no tienes un Consejo de Ministros o un gabinete de consenso que pueda pensar todos igual y apuntando hacia eso, poco se va a poder hacer. ¿Ya usted cree que hay miembros de este gabinete que han cumplido su ciclo? Varios. ¿Cuáles? Yo soy de los que cree que hay por lo menos, en mi opinión muy personal, que deberían desaparecer, que no sirven para nada. ¿Cómo cuáles? Cultura, por ejemplo, debería regresar a ser Instituto Nacional de Cultura dependiendo del Ministerio de Educación, este Ministerio de Ambiente, que es un tema que es transversal a todos lados, no es solamente exclusivo y que muchas veces pone una serie de trabas. Este Ministerio de la Mujer, que para mí realmente no ha servido para, digamos, salvar a la mujer de todos los problemas que hay, sino todo lo contrario, porque han entrado ahí gente con esta mentalidad retrógrada de ideología de género. Pero, y siente, congresista, perdón, la última pregunta de mi parte, ¿siente que hay en marcha una especie de golpe blanco, como ha señalado la mandataria Dina Boluarte, el jefe del gabinete de ministros? Yo no sé si habrá un golpe blanco porque no soy el Ejecutivo, pero lo que sí veo es que hay toda una organización de así de personajes y de instituciones que están desesperados por terminar de que la anarquía surja para poder retomar el control del país. Del mundo que había. Una precisión. Sí. Usted decía que hay varios ministros que han cumplido su ciclo. ¿El Premier, por ejemplo, cree que ya cumplió su ciclo? Lo que debería hacer la señora Presidenta es, evaluando lo que ha pasado, debería conversar dentro del Ministerio para hacer un refresco de todo el Ministerio. Si eso pasa por
cambiar de premier y poner a otra gente a un gabinete efectivamente de consenso, pero repito, apuntando al principal problema de la sociedad, en este momento la inseguridad. Pero la ciudadana. pregunta concreta era si el premier cumplió su ciclo para usted. Ningún premier cumple su ciclo, Carlos. Esas son historias. El premier tiene que lograr lo que los otros ministerios tienen que hacer, consensuar. Si no lo logra, pues tiene que dar un paso al costado. Muy bien. Bueno, congresista José Cueto, muchas gracias por atendernos esta mañana, muy amable. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. Muy bien, amigos, 7:15 de la mañana hemos conversado con el congresista José Cueto, miembro de la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Antidrogas. Señores, vamos con los anunciantes y regresamos en la rotativa del aire.